Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlitzel Silva Cerda. Actualmente estudio en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Estoy cursando el cuarto semestre y el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre la propedéutica veterinaria. Inspección interna. Las maniobras exploratorias difieren de las diferentes especies. En el canino se procede a abrir la boca por medio de dos cintas y con un tiralengua se tracciona la lengua o se desciende utilizando la baja lengua, con lo cual se logra visualizar el cartílago epiglótico y la glotis. En el equino se efectúa por medio de rinolaringoscopía. En el bovino la rinolaringoscopía debe realizarse con anestesia. Se obtienen datos de el color de la mucosa, el edema de la mucosa, el movimiento de las cuerdas vocales. En el equino es particularmente importante para el diagnóstico de la hemiplegia laringea. Para la palpación en el canino, el clínico se sitúa de costado del animal. El paciente se orienta con la cabeza dirigida hacia el hombro derecho del explorador, quien toma el hocico con su mano izquierda, elevando la cabeza y procede a palpar con su mano derecha. En el bovino, el explorador se ubica de la misma manera para la maniobra de palpación de los linfonódulos retrofaringeos, abordando el cuello del animal bajo las alas del atlas en forma bimanual y digiere sus dedos hacia ventral. En el equino, el explorador debe ubicarse desde craneal mirando hacia caudal, haciendo levantar la cabeza por un asistente o colocando la cabeza del animal sobre el hombro del operador. Se procede a palpar en forma bimanual, desde abajo colocando ambas manos o de los lados de la laringe. Se obtienen datos de la sensibilidad, que ésta se manifiesta por tos, la temperatura, la consistencia y flexibilidad, los fremitos laringeos, ruidos producidos en la laringe por la columna de aire que en determinadas condiciones se hacen palpables, y la movilidad de los diferentes cartílagos. El reflejo toxígeno es una técnica exploratoria. En el canino se realiza comprimiendo sobre los primeros anillos traqueales y la laringe. También puede efectuarse por comprensión sobre los anillos traqueales a la entrada del pecho. En el equino se realiza por comprensión de los primeros anillos traqueales próximos a la laringe. Otra forma de provocarlo es la compresión de los cartílagos aritenoides. Es necesario estirar la cabeza del animal para poder comprimirlos. Para la auscultación, el sonido normal al auscultar es el soplo laringeo-traqueal. El sonido está provocado por el paso del aire a través de la glotis, que provoca aceleración y turbulencia de la columna de aire en laringe y la tráquea durante la respiración. Se debe escuchar normalmente en el recorrido desde la laringe y tráquea hasta el final del cuello y la entrada del tórax. El sonido se asemeja al soplar por el pico de una botella, siendo un típico sonido estenótico. La técnica auscultatoria consiste en colocar la membrana del fonendoscopio sobre la laringe y tráquea. Los ruidos anormales que se pueden auscultar son los ruidos secos por edema de la mucosa y húmedos por la presencia de exudados que se movilizan durante la respiración. Los ronquidos es un sonido vibratorio que se presenta en la hemiplegia laringea en los equinos, donde una cuerda vocal está flácida y vibra con la columna del aire generando el sonido. Los métodos complementarios de elección para la exploración de la laringe son la radiografía simple y la endoscopía. Aquí termina mi presentación. Muchas gracias.